Bueno, chicos, entonces iniciamos con nuestra última clase del semestre de Química General 2, sección única vespertina, del día 30 de abril del 2026. Entonces, bienvenidos los que ya están acá, los últimos valientes. Ya solo hay cuatro a cinco, hay. Ahí llenan la asistencia, pues, jóvenes. Que hay varios que también perdieron el laboratorio, jóvenes. Entonces ya desgraciadamente, miren, eso es una cosa que ustedes deben de entender, va, jóvenes. No importa cómo vayan en la clase, pero si ustedes no sacan el laboratorio, de nada vale, ¿verdad? He tenido varios a estudiantes que llegan a buena zona y de repente pierden el examen, el laboratorio y no pueden hacer nada. Jóvenes. Es triste eso, ¿verdad? Y miren, cada vez ustedes el problema administrativo cada vez es peor, ¿va, jóvenes? La gente ahora no quiere colaborar en nada. Y por eso cuando a ustedes le ponen para que revisen las notas principalmente en la plataforma, tienen que revisar, jóvenes. Porque si se pasa el tiempo de revisión, ya no puedo cambiar yo la nota, ¿verdad? Eso es un trámite horrible. Entonces, por favor, tengan el cuidado, ¿va, jóvenes? No se descuiden. Acuérdense que las notas en la plataforma es la última palabra. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver la última parte que sería la termodinámica de los sistemas vivos. Esto es como, digamos, para dónde lo van a aplicar en lo que es bioquímica, ¿ah, jóvenes? El curso de bioquímica es bonito, pero sí es bastante pesado, jóvenes. Ya tengo años de no darlo. Bueno, entonces, Alison, por favor. Termodinámica en los sistemas vivos. Muchas reacciones bioquímicas tienen valor positivo de delta G estándar, sin embargo son esenciales para la vida, lo que significa que según lo visto. ¿Verdad? Entonces, fíjense pues, esto es la base de la vida, ¿va, jóvenes? Entonces, a nivel de termodinámica y termoquímica, pues los conceptos no se pueden romper, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes qué valor de delta G es espontáneo, qué valor de delta S es espontáneo, qué valor de delta H es espontáneo. Entonces, fíjense ustedes que la vida trabaja a otro nivel de lo que nosotros miramos, porque lo que miramos nosotros en el curso es muy simple, ¿ya? En cambio, la vida trabaja a niveles muchísimo más complejos y se ha desarrollado a través de la evolución y entonces realmente la vida es un bien del universo y por eso nosotros debemos de respetar todas las formas de vida y eso es lo que menos hacemos, ¿va, jóvenes? Entonces, cuando miren ustedes el curso de bioquímica van a ver ustedes qué complejo es la cosa y qué tan eficiente y qué cosas se dan que no se deberían de dar. Ahorita vamos a ver un poco de eso. A ver, léame, Diego Alejandro. En los sistemas vivos, estas reacciones están acopladas con algún proceso enérgicamente favorable, que tienen un valor negativo de delta G estándar y puede proporcionar la energía que necesita. Bueno, entonces fíjense, pues, los sistemas vivos trabajan con reacciones acopladas. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que una reacción necesita energía y va a haber otra reacción que le va a dar energía para que se dé. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que para generar compuestos complejos se necesita mucha energía. Eso es un concepto bien importante. Y la destrucción de estos compuestos complejos genera un montón de energía. Entonces se dan cuenta que estas dos, tanto el hacer, que se llama anabolismo, es complementaria con el catabolismo, que es el destruir. Entonces, a eso hace referencia lo de las reacciones acopladas. Entonces, fíjense pues, es fundamental que entiendan eso tan básico para que ustedes vean la maravilla de lo que son los procesos bioquímicos. A ver, léame José Pedro, por favor. Al principio, las reacciones acopladas se basan en un concepto sencillo. Podemos utilizar la reacción favorable termodinámicamente para producir otra reacción no favorable, hacer lo imposible posible. Ok, se dan cuenta que vimos unos ejemplos cuando estaba el delta H.
que nosotros íbamos a tener dos reacciones y una reacción le iba a dar energía a otra para que se pudiera dar. Entonces, eso es en resumen lo que vamos o lo que hace la naturaleza. Entonces, fíjense pues, en lo que es los procesos macros, estamos nosotros moviendo pesos, digamos, es muy difícil mover un peso grande con un pequeño, ¿verdad? Así normal. Y entonces, ¿por qué no lo va a mover, va? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros usamos una polea? Cuando nosotros utilizamos una polea, se dan cuenta ustedes que ahí estamos poniendo los dos pesos acoplados. Y eso significa que en este caso sí vamos a poder mover esta grandota con esta chiquita. ¿Sí? Porque ese es el principio de la construcción, ¿va, jóvenes? Entonces, ahí es donde se basa la parte bioquímica. Porque fíjense que al revisar todas las reacciones bioquímicas eh, son muy endotérmicas, bajan la entropía, tienen un delta G negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que supuestamente, según los principios termodinámicos, no se debería de dar, pero resulta que sí se da. Entonces, dentro de los procesos, ok, dentro de los procesos, ¿está bien, Kenisha? Dentro de los procesos, tenemos nosotros, vamos a ver, ahí sí que a ojo de pájaro, qué es lo que pasa. A ver, léame, Eliseo, por favor. Considere un proceso industrial, suponga que deseamos extraer zinc a partir del mineral esfalerita. La siguiente reacción no se lleva a cabo debido a que tiene un valor muy positivo de delta G. Entonces se dan cuenta que esta reacción sola no es espontánea, ¿verdad? Entonces, supuestamente debería ser imposible si nosotros solamente tomamos la reacción como parámetro. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Esta sería la reacción. Miren, tiene 198.3 kilojoules de energía libre de Gibbs. O sea que no es espontánea. Bueno, entonces ahora miren qué es lo que vamos a hacer para que esta reacción sea espontánea. A ver, léame Eliseo, por favor. Por otra parte, la combustión del azufre para formar dióxido de azufre sí es favorecido como consecuencia de su gran valor negativo de delta G. ¿Ok? Entonces, fíjense, pues tenemos otra reacción en la que vamos a quemar azufre para formar el dióxido de azufre. Entonces, esta reacción sí es una reacción espontánea, o sea que va a dar energía, ¿se dan cuenta? En cambio, la anterior no era endotérmica, por lo cual necesita energía. ¿Se dan cuenta los dos tipos de reacciones que vamos a trabajar? Bueno, entonces, aquí tenemos la otra reacción. Miren, ahora esta es una reacción espontánea. Y miren, el valor que tiene es muchísimo más grande que la anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacemos. Entonces, estos son los estudios que hacen los químicos, ¿verdad? Para poder realizar reacciones que no son posibles de manera directa. A ver, léame, José Pedro, por favor. Mediante el acoplamiento de estas dos reacciones es posible llevar a cabo la separación del zinc a partir del sulfuro de zinc. En la práctica se calienta el ZNS en presencia del aire, de manera que la tendencia del S a formar SO2 promueva la descomposición del ZNS. Entonces, se dan cuenta que aquí podemos ver la energía que está proporcionando la segunda reacción es muchísimo más grande que esta. Entonces, quiere decir de que el calor que genera la segunda puede generar que se dé la reacción. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces tenemos la primera reacción. Miren, zinc, sulfuro de zinc sólido que nos va a dar zinc sólido más azufre sólido. Se dan cuenta que es una reacción no espontánea. De ahí
hacemos al mismo tiempo la reacción segunda, que es azufre sólido más oxígeno gaseoso, que me va a dar una molécula de CO2. Miren ahora el delta G es menos 300.1 kilojoules mol. Entonces, al combinar estas dos reacciones en un mismo lado, o sea, estamos haciendo las dos reacciones al mismo tiempo, ¿va, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que al final se me va, la reacción neta va a ser sulfuro de zinc más oxígeno, que me va a dar lo que es el zinc sólido y el SO2. ¿Se dan cuenta? Aquí se fue el azufre y solamente me quedó ya como reacción neta. Pero miren cómo me quedó la reacción. ¿Es espontánea o es no espontánea, jóvenes? Según el dato que tengo ahí. Espontánea. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, acoplando esta reacción, pude realizar la reacción que me interesaba, que era la primera, que en condiciones solitarias no me daría el producto. ¿Se dan cuenta ustedes? Así es como trabaja lo que es la bioquímica. Además, también tiene otro factor que vamos a ver. Bueno, a ver, léame, Kenisha, a ver cómo siguió su internet. Bueno, a ver, léame, Laura, por favor, Sofía. Raúl Eduardo, bueno, Laura. Perdón, las reacciones acopladas tienen un papel primordial en la supervivencia de la raza humana. En los sistemas biológicos, las Bueno, enzimas dejémoslo ahí, pues hay mucho ruido, Laura. A ver, léame, Raúl, por favor. Las reacciones acopladas tienen un papel primordial en la supervivencia de la raza humana. En los sistemas biológicos, las enzimas facilitan una gran cantidad de reacciones que son no espontáneas. Por ejemplo, en el cuerpo humano, las moléculas alimenticias representadas por la glucosa se convierten en dióxido de carbono y agua durante el metabolismo, liberando una gran cantidad de energía libre. Ok, entonces se dan cuenta que cuando vimos la catálisis enzimática. Y la catálisis enzimática es la que favorece las reacciones bioquímicas, ¿verdad? Vamos a ver que en ese caso, lo van a ver ustedes en bioquímica, va a favorecer a que se den intermediarios más estables y que se pueda dar la reacción que sin ellas no se puede realizar. Entonces tenemos una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno que me va a dar 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Y miren el delta G, menos 2880 kilojoules. ¿Se dan cuenta la cantidad de energía que nos da la quema de lo que es la glucosa? Esa energía nos sirve para mantener el calor del cuerpo, en caso de los mamíferos, nos sirve para realizar otra síntesis de compuestos orgánicos. ¿Se dan cuenta? O sea, que es una reacción que nos da mucha energía. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Alison. En una célula viva, esta reacción no procede en una sola etapa, como sucedería al quemar glucosa en una flama. Como la participación de las enzimas, las moléculas de glucosa se rompen en una serie de etapas. Gran parte de la energía que se libera durante el proceso se utiliza para formar trifosfato de adenosina, ATP, a partir de disulfato de adenosina, ADP y ácido fosfórico. Entonces, se dan cuenta que en el caso de las reacciones bioquímicas, lo que se hace es la energía que se produce genera otros productos que son compatibles con las reacciones bioquímicas y eso es lo que pasa con el ATP. El ATP sería lo que es el dinero contante y sonante de lo que son las reacciones bioquímicas. Entonces, a partir del rompimiento de la glucosa, en el sistema se puede generar lo que es el ATP a partir del ADP y el ácido fosfórico. O sea que se dan cuenta ustedes, aquí estamos transformando la energía de la combustión de la glucosa a lo que es energía del ATP. ¿Se dan cuenta ustedes qué bonito? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. La función del ATP es almacenar energía libre hasta que la necesita alguna célula.
En condiciones adecuadas, el ATP se hidroliza para formar ADP y ácido fosfórico, con lo cual se desprenden 31 kilojoules por mol de energía libre, que puede utilizarse en reacciones que no son favorables energéticamente, como la síntesis de proteínas. Entonces se dan cuenta que la síntesis de proteínas, que son compuestos más complejos, necesita mucha energía. Entonces, ¿en dónde va a venir esa energía? Pues va a venir de la transformación del ATP a ADP, porque cuando se transforma a ADP genera energía, que es 31 kilojoules mol. Así es como trabaja lo que es el ATP. Da energía para que se puedan dar las reacciones. A ver, ya pasen el link, jóvenes, porque ahora acuérdense que vamos a terminar rápido. Déjenme ver cómo va el listado. Hoy fui a la U, ustedes. Qué triste ver nuestra universidad cerrada y con patrullas allá afuera. Realmente me da una tristeza a mí ver hasta dónde ha llegado nuestra universidad. Pero bueno, tenemos que luchar por sacar a ese usurpador. Bueno, entonces hay 6 jóvenes, hay algunos que no han firmado y se acuerdan, pues, porque vamos a terminar rápido. Bueno, entonces, así es como funciona lo que es el intercambio energético. Bueno, entonces, fíjense, pues, cuando el ADP reacciona con el ácido fosfórico para formar el ATP, porque el ADP son 2 fosfatos y el ATP son 3 fosfatos unidos y agua. Se dan cuenta que necesita energía. Bueno, esta energía, ¿de dónde la va a obtener? Pues de la quema de la glucosa, por ejemplo. ¿Va? Bueno, entonces, a ver, léame, Eliseo. Las proteínas son polímeros formados por aminoácidos. Los pasos para la síntesis de una molécula de proteína incluyen la unión de aminoácidos individuales. Considere la formación del dipéptido, una unidad formada por 2 aminoácidos, alanina y glicina. A partir de alanina y glicina, esta reacción representa el primer paso en la síntesis de una molécula de proteína. Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son ácidos carboxílicos con el NH2 en posición alfa, ¿va? Entonces, lo que forma a las proteínas es la unión de aminoácidos. Y aquí viene lo que hemos explicado, ¿va? La unión que se da entre un aminoácido es una amida, ¿ya? Y entonces a este enlace amida se le llama enlace peptídico, ¿ya? Entonces, fíjense pues aquí tenemos, miren, el ATP tiene 3 fosfatos y el ADP tiene 2 fosfatos. Entonces, la energía que tienen los 3 fosfatos es grande y este va a soltar un fosfato, suelta energía y va a formar el ADP. Entonces, cuando nosotros transformamos el ADP a ATP, por ejemplo, puede ser la quema de la glucosa le va a dar energía para transformar el ATP del ADP a ATP. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y eso es lo que nosotros en la actualidad deberíamos de estar tratando de copiar de las reacciones bioquímicas, porque son reacciones que son eficientes, que son circulares. O sea que acá, fíjense pues, en un lado construimos proteínas, en otro lado destruimos carbohidratos y así cuando nosotros evaluamos lo que es la reacción, es una reacción circular. O sea que esos son los procesos que nosotros debemos de buscar, no como el combustible. El combustible no es una reacción circular, únicamente estamos generando CO2 y agua, que son contaminantes que van a cambiar lo que es la composición del aire, produciendo el CO2, que es un gas tipo invernadero, y entonces nos está cambiando lo que es las condiciones actuales de lo que tenemos como aire en nuestra época. Bueno, a ver, léame José Pedro, por favor. .
Como ve, esta reacción no favorece la formación del producto y en el equilibrio solo se formaría una pequeña cantidad de dipéptido. Sin embargo, con la participación de una enzima, la reacción se acopla a la hidrólisis del ATP como sigue. Entonces se dan cuenta, miren, para hacer la alanilglicina necesitan la alanina, que es un aminoácido, y necesitan la glicina, que es otro aminoácido. Entonces, estas dos deben unirse por el enlace peptídico y van a formar la alanilglicina. Entonces, este sería un, tenemos mono aminoácido y aquí sería un diaminoácido, que tiene dos aminoácidos. Miren ahora cómo está la energía, pues es una reacción que no es espontánea. Entonces, miren qué es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a acoplar la reacción de alanina y lisina con la reacción ATP-ADP. Entonces, el ATP me va a dar la energía para compensar esta energía que necesita la reacción. Entonces, miren qué es lo que hace, qué maravilloso. Además de las enzimas. Las enzimas es otro rollo más complicado. Aquí solo estamos viendo los valores, combinación de valores para que vean ustedes cómo pasa de ser no espontánea a ser espontánea. Bueno, a ver, léame Mateo, por favor. Ah, no, Kenisha toca. Kenisha, a ver si puede leer. El cambio total de energía libre está dado por delta G estándar y es igual a menos 31 kilojoules por mol más 29 kilojoules sobre mol. Esto es igual a menos 2 kilojoules sobre mol, lo que significa que la reacción acoplada es espontánea y en estas condiciones se formará una cantidad apreciable de alanilglicina. Entonces se dan cuenta que pasar ATP a ADP me da menos 131 kilojoules mol. Pasar de alenina y glicina a alanilglicina necesita 29. Al hacer la suma algebraica, se dan cuenta que pasa un signo negativo y eso significa que la reacción es espontánea, por lo cual se va a realizar bastante la formación del diaminoácido. Entonces, a ver, léame, Mateo, por favor. En la figura siguiente se muestra la conversión entre ATP, ADP, que actúa como almacenamiento de energía, el metabolismo y liberación de energía libre de la hidrólisis de ATP para que ocurran las reacciones esenciales. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes cómo el ATP entonces es un factor energético. Entonces, miren, pues acá tenemos la glucosa. La glucosa, al quemarse, me va a dar energía para pasar, miren, el ADP, ATP, ¿se dan cuenta? Acá estoy destruyendo carbohidratos. Este es un proceso catabólico, porque estoy pasando de compuestos más complejos a compuestos más sencillos. ¿Se dan cuenta? Este es catabolismo. Bueno, ahora que ya tengo el ATP debido a la energía que me dio la glucosa, ahora tengo la síntesis de proteínas. Los dos aminoácidos que teníamos para sintetizar un diaminoácido necesita energía. Entonces se dan cuenta que el ATP puede hidrolizarse a ADP dándonos energía para generar las proteínas. Entonces nuestros sistemas bioquímicos están así, están. Entonces fíjense pues, cuando ustedes están generando proteínas, normalmente lo que pueden quemar es carbohidratos o pueden quemar lípidos. Si ustedes están haciendo lípidos, pueden quemar proteínas o pueden quemar carbohidratos. Si ustedes están haciendo carbohidratos, pueden quemar proteínas o pueden quemar lípidos. Y así es como funciona. Miren, jóvenes, es una maravilla eso. Realmente es una cosa que, bueno, no se imagina uno. A ver, léame, Raúl Eduardo, por favor. Representación esquemática de la síntesis del ATP y sus reacciones acopladas en los sistemas vivos. La conversión de la glucosa en dióxido de carbono y agua durante el metabolismo libera energía libre. La energía libre liberada se utiliza para convertir ADP en ATP. Las moléculas de ATP se utilizan como una fuente de energía para promover reacciones desfavorecidas, como la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos.
Ok, también vamos a ver la síntesis de lípidos a partir de ácidos grasos simples, ¿se dan cuenta? Entonces es una situación pero tremenda. Entonces, fíjense pues, la reacción, o sea, los compuestos más sencillos dentro de los compuestos bioquímicos son los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos por eso son la base de la alimentación y son los que nos van a dar una energía muchísimo más rápido. Si ustedes han leído respecto a lo que es la alimentación de los atletas de alto rendimiento o de los atletas que corren grandes distancias, dentro de su dieta tienen una gran cantidad de carbohidratos porque es energía que se puede obtener rápidamente en los procesos bioquímicos, ¿ya? Entonces, por eso los carbohidratos es la base de la alimentación en nuestra vida, ¿ok? Pero no debemos abusar también, ¿va? Porque ahí es donde comenzamos a tener otros problemas de salud. Por eso tiene que ser una dieta balanceada. Debemos de tener carbohidratos, debemos de tener proteínas y debemos tener lípidos. Porque los lípidos siempre dicen, ay, no es que los lípidos los causan mal. No, si no hay lípidos, no se forman muchas de las hormonas que nuestro cuerpo necesita para hacer sus procesos bioquímicos. Entonces, realmente no hay nada malo. Lo que es malo es el abuso de alguno eh, de las macromoléculas, porque son llamadas macromoléculas, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Entonces, acá con esto, pues ya prácticamente terminamos, jóvenes. Ahí tienen estas ecuaciones, pues están en el libro de Chang. Se dan cuenta que tienen ahí todas las reacciones que vimos, pero todas las ecuaciones que vimos, para que tengan un resumen ustedes para poder estudiar, ¿verdad? A la hora de que ya tengan que ver. Entonces, acá tienen algunos resúmenes de los conceptos que vimos en esta presentación. A ver, léame por favor, Alison. La entropía se describe como una medida de las diferentes formas en que un sistema puede dispersar su energía. Cualquier proceso espontáneo debe generar un incremento neto en la entropía en el universo, segunda ley de la termodinámica. Entonces, la entropía se va a favorecer entre más microestados haya. Y eso significa que la entropía siempre se va a favorecer cuando el sistema genere la dispersión de la energía, ¿verdad? Que muchas veces le decimos desorden, pero en realidad es dispersión de la energía. A ver, léame, Diego Alejandro. La entropía estándar de una reacción química se puede calcular a partir de las entropías absolutas de los reactivos y de los productos. Ok, entonces se dan cuenta que toda, tanto la entropía, la entalpía y la energía libre de Higgs, se puede aplicar a lo que son las reacciones. Bueno, a ver, léame, Eliseo, por favor. La tercera ley de la termodinámica establece que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es de 0 a 0K. Esta ley permite la medición de las entropías absolutas de la sustancia. Es 0 Kelvin, ¿va? Es acá es de Kelvin. A ver, léame, José Pedro, por favor. En condiciones de temperatura y presión constantes, el cambio de energía delta G es menor que cero para un proceso espontáneo y mayor que cero para un proceso no espontáneo. Para un proceso en equilibrio, delta G igual a cero. Ok, entonces se dan cuenta que cuando el delta G es igual a 0, quiere decir que el sistema está en equilibrio. Igual que la K, igual que, bueno, todo lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, los principios son los mismos. A ver, léame, Kenisha, por favor. Para un proceso químico o físico a temperatura y presión constantes, delta G es igual a delta H menos T delta S. Esta ecuación se utiliza para predecir la espontaneidad de un proceso. Entonces, aquí podemos ver nosotros que la energía libre de Gibbs está teniendo en cuenta tanto la entalpía como la entropía, que es lo que define que un proceso sea espontáneo o no espontáneo. A ver, léame, por favor, Mateo. El cambio de la energía libre estándar para una reacción delta G estándar se obtiene a partir de las energías libres estándar de forma de los reactivos y de los productos.
¿Ok? Entonces se dan cuenta que siempre tenemos el estado final serían los productos y el estado inicial serían los reactivos. A ver, léame, Raúl. La constante de equilibrio de una reacción y su cambio de energía libre estándar se relacionan mediante la ecuación delta G estándar sería igual a menos RT INK. Que sería LN, ¿no? Entonces se dan cuenta que LN. aquí está la relación entre delta G y K. ¿Se acuerdan que vimos que nosotros podemos calcular la constante de equilibrio a partir del delta G o al revés, podemos calcular el delta G a partir de la constante de equilibrio, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea nuestra reacción. A ver, léame por favor, Alison. La mayor parte de las reacciones biológicas son no espontáneas. Ocurren gracias a la hidrólisis del ATP, para la cual delta G estándar es negativo. O sea que la reacción es espontánea. Bueno, entonces, con eso concluimos, jóvenes. Aquí aprendimos la energía libre de Gibbs, los cambios de energía libre estándar, las aplicaciones de la ecuación, la temperatura y las reacciones químicas. Vimos las transiciones de fase, o sea, el cálculo de la entropía a través de la ecuación de Gibbs. Energía libre y equilibrio, muy importante para calcular la energía libre o para calcular la constante de equilibrio. Vimos, por último, la termodinámica en los sistemas vivos, que es lo que van a ver en lo que es el proceso bioquímicos. Los procesos bioquímicos, como le digo, son muy complejos. Entonces, realmente a veces el curso está demasiado cargado y entonces les cuesta para que estudiar un montón a jóvenes, pero realmente lo importante es entender, como les dije yo, que los procesos bioquímicos son los procesos más eficientes en lo que es nuestro mundo y es lo que ha favorecido lo que es el desarrollo de la vida. Entonces, es importante que ustedes tengan los conceptos más que las reacciones que les van a dar, porque hay un montón de reacciones, es que ustedes tengan claros los conceptos, porque eso les va a servir específicamente para lo que es la bioquímica de plantas. Bueno, entonces, les agradezco su presencia, les agradezco su constancia. Yo sé que a algunos está difícil que ganen, otros que no pudieron ganar el laboratorio, pero lo que importa es que ustedes están acá, a pesar de que otros van mejor, no vienen. Entonces, realmente yo lo que valoro es que ustedes quieran aprender, ¿verdad, jóvenes? Y yo trato de darles las cosas lo más simple para que ustedes entiendan los conceptos básicos, ¿verdad? Porque eso es lo principal, pues, porque ya ustedes, algunos ya no van a ver esto en su vida y otros, pues, va a ser el pan nuestro cada día. Entonces, ya firmaron todos, espero, jóvenes. Entonces, que tengan un feliz fin de semana largo. Ahí se acuerdan que tienen que estudiar para el lunes. No sé cuántos exámenes vayan a tocarles, ¿va, joven? Porque realmente a muchos de ustedes les van a tocar 3 o 4, especialmente que muchos de ustedes se ponen 7 clases y con las prácticas que tiene ahora la junta directiva, pues eso lo puede hacer porque no hay representante estudiantil, va, jóvenes, porque yo pienso que los representantes estudiantiles no hubieran permitido hacer ese cambio, primero del tiempo y segundo de los días, pues porque ya de reducir un día, eso implica que muchos de ustedes van a recibir no sé cuántos, a ver cuántos exámenes tienen que hacer el lunes, jóvenes, a ver, cuénteme, Alison, ¿cuántos tiene que hacer? Yo uno en la mañana y uno en la tarde. Bueno, y a ver, Diego, ¿cuántos tiene que hacer usted? Igual uno en la mañana y uno en la tarde. Ok, Eliseo. 2 de la mañana y 1 en la tarde. Me imagino, sean 3. A ver, José Pedro. Igual y con uno en la mañana y uno en la tarde. Bueno, entonces, Kenisha, Yo también tengo 3. imagínese. Si hubiera sido 4 días, no hubiera tenido 3, tal vez hubiera tenido 2 o hubiera tenido 1. A ver, Laura, ¿cuántos tiene usted? Era uno en la mañana y uno en la tarde. Ok. Mateo. Dos leaks, uno Ok. a mediodía y el otro ahorita en la tarde. Ok, a ver, Raúl. Yo igual tengo 3, uno en la mañana y 2 en la tarde de Bueno, corridos. eso es demasiado, a jóvenes. 2 ya cuesta, imagínense 3. Entonces, miren, ustedes ahora tienen que analizar
para que la asociación no permita que se repita estos cambios, pues, porque les damnifican a ustedes, ¿verdad? En tiempo y en cantidad de exámenes, ¿verdad? Entonces, no es justo que de repente venga una junta directiva y les cambie las normas. Eso no puede ser. ¿Les puede cambiar las normas? ¿En qué sentido? Si les favorece a ustedes, eso sí, pero si les desfavorece, no deben de permitir que se hagan esas cosas, jóvenes. Si aquí no tenemos dictadores, aquí lo que tenemos son profesionales que deben de pensar en todos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, miren, yo siempre pienso en ustedes y por eso los trato de la, digamos, mejor forma que puedo para que las cuestiones sean justas, pues, ¿verdad? Porque hay muchos profesores que realmente abusan de ustedes. Y eso yo lo he visto como doy clases en las privadas, di clases en las privadas, gracias a Dios ya no estoy dando clase. Hay mucho abuso también en las privadas, ¿no? Porque en las privadas quieren que todos ganen. Entonces, que tengan un feliz fin de semana largo y espero que estudien. Nos vemos a las 3:30 en el salón 3.1. Por favor, lleguen puntuales un poquito antes para empezar a las 3:30. Entonces, que Dios los bendiga y se cuidan, jóvenes. Gracias por su presencia. Feliz tarde, Lick. Se cuidan, pues, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde, Buenas Lick. tardes. Nos vemos, Tarde. chicos. Se Buen cuidan. Que fin Dios de los semana, bendiga. Lick. Nos vemos. Se cuidan, Disculpe, chicos. ¿Sí? es que fíjese que le quería consultar algo. ¿Sí? Yo tenía una cuestión con una hoja de trabajo en laboratorio y me faltan 0.75 para el laboratorio. Entonces, ya no sé si le comentó algo del auxiliar. No. No. Entonces, yo ahí sí que él es el que lo tiene que variar y no sé cómo están con las notas, va. O sea, me tendría que mandar él, en dado caso, el reporte para ver que cambió la nota. Si no, no puede hacer el examen. Que le falta poco, pero ahí sí que eso no me corresponde a mí, ¿verdad, Laura? Y lo siento mucho, pero yo la felicito porque usted ha sido constante, pero no puedo hacer nada. No ha comentado nada hasta el momento. No, Nick, no tengo pena, solo quería quitarme la duda si le había comentado o no. Y No, no. gracias. Vaya, pues entonces le agradezco su entrega y bueno, lo siento, pero siempre le deseo lo mejor, ¿verdad? Se cuida. Disculpe otra consulta, Sí, perdón. ¿Todavía es posible que él llegue a cambiar? yo lo miro difícil porque ya lo ingresó al sistema. El- Sí, voy a verificar si la es nota ya está un metida, mire, error. y la nota ya está metida en el sistema. Entonces yo no sé cuándo la metió. Y acuérdese que eso hay límite de entrega. Y hoy es el último día, ya mañana hay feriado. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo realmente no le quiero dar esperanzas porque no puedo, yo no manejo eso, ¿verdad? No, Nick, no te da pena. Entonces, si él lo cambia, puede que sí tenga el derecho al examen. O ya no. Es que mire, me lo tendría que decir él a mí también para que yo esté informado de que cambió la nota, además de Muy bien. meterlo en el sistema, porque si no, ¿cómo yo sé? Porque yo no puedo ver la Sí, nota del sí. laboratorio, Sí, es cierto. No, ¿verdad? disculpe la molestia, pero Vaya pues, gracias. vaya pues, se cuida. Bueno, Dios feliz la tarde. bendiga. Feliz tarde.